Hola a todos. Las kilonovas son uno de los fenómenos más extremos que podemos encontrar en el universo. Se producen cuando dos estrellas de neutrones colisionan. Y es un fenómeno que de por sí es interesante porque estamos hablando de algo tremendamente extremo, pero también porque en esa colisión se forman diferentes elementos y entre ellos están algunos de los más pesados de la tabla de elementos y en particular el telescopio James Webb ha permitido descubrir la presencia de telurio en una kilonova observada en marzo de este año y es interesante porque al lado del telurio en la tabla periódica está también el yodo, que tiene una función muy importante en la vida en nuestro planeta, así que es un descubrimiento que resulta interesante por ambos aspectos. Por un lado, porque permite profundizar en qué sucede en una kilonova, y por otro lado, porque en este caso en concreto no es una detección de yodo, pero sí apunta de dónde tiene que venir ese yodo, porque es que está justo al lado del telurio y lo lógico es que tenga ese mismo origen, así que de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Esta es la imagen del telescopio James Webb donde se muestra la kilonova, donde se muestra también una galaxia. Lo que dice la anotación es GRB 230307A kilonova y Former Home Galaxy. Este puntito de aquí es la kilonova. El nombre, lo que significa en realidad es GRB, es la abreviatura en inglés de Gamma Ray Burst, es decir, de ráfaga de rayos gamma. La fecha, comenzando por el año, el mes y el día, 7 de marzo de 2023. Y Former Home Galaxy lo que indica es dónde estaban las estrellas de neutrones que fueron expulsadas y terminaron convirtiéndose en una kilonova. Y es una imagen que no tiene mucha más información, sí que se pueden ver unas cuantas galaxias de fondo alrededor, se pueden ver más cosas, pero lo interesante está realmente aquí, en este punto. Y esto lo cuenta la NASA en un artículo que han publicado hace nada en su web, hace unos días, donde lo que dicen es que el telescopio James Webb logra la primera detección de un elemento pesado en una colisión de estrellas. Es la segunda ráfaga de rayos gamma más brillante que se ha detectado jamás y que la ha estado estudiando el telescopio James Webb, desvelando la presencia de telurio. Aquí cuentan que un equipo de investigadores ha utilizado diferentes observatorios, ha utilizado el telescopio espacial James Webb, el telescopio Fermi, que se dedica a estudiar rayos gamma, el observatorio Swift, y que con ellos han estudiado esta GRB 230307A y han identificado la colisión de estrellas de neutrones que generó la explosión que creó esa ráfaga de rayos gamma, además de detectar por primera vez telurio. Aquí explican lo que os explicaba yo de la imagen. Sí que hay algo más de información que es interesante también saber, porque dicen que la ráfaga de rayos gamma seguramente se vio alimentada por la colisión de dos estrellas de neutrones, es decir, ellos lo que detectan es la ráfaga de rayos gamma y lo que dicen es lo lógico es que provenga de este fenómeno que también hemos observado. Las estrellas de neutrones fueron expulsadas de su galaxia, de su hogar, y viajaron aproximadamente 120.000 años luz antes de convertirse en una kilonova, es decir, viajaron aproximadamente el diámetro de la Vía Láctea. La Vía Láctea suele decir que tiene entre 100.000 y 120.000 años luz. Y ya lo pone aquí, se fusionaron cientos de millones de años después, colisionaron en una kilonova, es decir, fueron expulsadas y cientos de millones de años después, a 120.000 años luz de su galaxia, explotaron en forma de kilonova al colisionar. Otros elementos cerca del telurio en la tabla periódica, y estos son los puntos importantes e interesantes, como el yodo es muy necesario para la vida en la Tierra y seguramente también está presente en el material expulsado en esa kilonova. Cuando se produce la kilonova se forman diferentes elementos, uno de ellos es el telurio, que lo ha detectado el telescopio James Webb, y el otro es el yodo, que está en la tabla periódica al lado del telurio y por tanto es muy razonable y muy lógico suponer que también se tiene que formar en este mismo entorno, en este mismo proceso. Una kilonova es una explosión producida por una colisión de estrellas de neutrones en la que hay o bien dos estrellas de neutrones o una estrella de neutrones y un agujero negro. Y bueno, el artículo es muy en la línea de los que suele publicar la NASA. Aquí, por ejemplo, hay unas declaraciones de Andrew Levan, que es el autor principal, el autor jefe del estudio. Dice: han pasado 150 años desde que Dmitry Mendeleev escribiese la tabla periódica de elementos y ahora por fin estamos en la posición de comenzar a rellenar esos últimos huecos de comprensión de cómo se formaron cada uno de estos elementos, de cuál es la fuente en la naturaleza de estos elementos. Aunque las colisiones entre las estrellas de neutrones es algo que se ha sugerido, que se ha teorizado desde hace mucho tiempo, que son algo así como las ollas a presión ideales para crear algunos de los elementos más raros que se pueden encontrar en el universo, elementos más pesados que el hierro,
Hasta ahora había muchos obstáculos para poder obtener esas evidencias, y lo que cuentan aquí es que es una ráfaga de rayos gamma larga. Dice, las kilonovas son extremadamente raras, no hay muchas, simplemente porque es que las estrellas de neutrones no son el cadáver estelar más común. El cadáver estelar más común son las enanas blancas, es decir, estrellas que tienen una masa parecida a la del Sol o menos, que llegan al final de su vida y lo que dejan tras de sí es su núcleo expuesto al espacio. Eso es lo que se conoce como una enana blanca. Las estrellas de neutrones son el cadáver de estrellas más masivas que el Sol, pero no tan masivas como para convertirse en agujeros negros. Y evidentemente, esto lo hemos mencionado alguna vez, a medida que vamos subiendo en masa, nos encontramos con menos estrellas de ese tipo. Las estrellas más abundantes del universo en fase principal, en secuencia principal, son las enanas rojas. En el caso de la Vía Láctea, por ejemplo, aproximadamente 3/4 partes de las estrellas de la galaxia son enanas rojas. Sin embargo, estrellas como el Sol son aproximadamente un 8,5%, más o menos, son los porcentajes que se suelen utilizar. Es decir, estamos hablando de que estrellas como el Sol son muchísimo más raras, y si seguimos subiendo en masa son todavía más raras. Y el artículo menciona esto, dice las kilonovas son muy raras, haciendo que sea difícil observar estos fenómenos. Las ráfagas de rayos gamma breves o cortas, tradicionalmente se ha dicho que son aquellas que duran menos de 2 segundos y pueden ser producto de estos episodios de colisión entre estrellas de neutrones poco frecuentes. En contraste, dice, las ráfagas de rayos gamma largas pueden durar varios minutos y generalmente están asociadas con la muerte explosiva de una estrella masiva, es decir, con una supernova. El caso de GRB 230307A es particularmente interesante porque fue detectada por primera vez por el telescopio Fermi en marzo. Es la segunda ráfaga de rayos gamma más brillante que se ha observado en más de 50 años de observaciones y es 1000 veces más brillante que la ráfaga de rayos gamma típica que suele detectar el telescopio Fermi. Y duró 200 segundos, es decir, 3 minutos y 20 segundos, bastante más que esos 2 segundos de una ráfaga de rayos gamma breve, haciendo que sin ninguna duda esté en la categoría de ráfagas de rayos gamma largas, a pesar de que su origen es una colisión de estrellas de neutrones y no una supernova. Esta ráfaga, dice Eric Burns, uno de los coautores del estudio, está en la categoría larga firmemente, no está cerca del borde y parece proceder de una colisión de estrellas de neutrones. La colaboración de muchos telescopios en la superficie de nuestro planeta y en el espacio han permitido a los científicos obtener mucha información sobre este fenómeno tan pronto como se detectó esa ráfaga de rayos gamma. Es un ejemplo de cómo los satélites y los telescopios trabajan conjuntamente para observar cambios en el universo a medida que se van desarrollando. Después de esa detección, se llevó a cabo una intensa serie de observaciones con diferentes observatorios, tanto desde el espacio como desde la superficie, incluyendo el observatorio Swift, para determinar primero la fuente en el firmamento, es decir, en dónde se había producido este fenómeno, y después observar cómo iba cambiando de brillo. Estas observaciones en los espectros de rayos gamma, rayos X, ópticos, es decir, espectro visible, infrarrojo y radio, han mostrado que la contraparte óptica infrarroja, es decir, lo que se podía observar en el universo, ya no en rayos gamma, sino en espectro visible, en espectro infrarrojo, era tenue, evolucionaba rápidamente, es decir, su brillo cambiaba rápidamente, y que se volvió muy rojo, que son las marcas, las señales de una kilonova. Este tipo de explosión es muy rápido, dice, con el material en la explosión también expandiéndose muy rápidamente. Esto dice Om Sharan Salafia, que es también coautor del estudio. Dice, a medida que la nube de ese material se expande, el material se enfría rápidamente y el pico de su luz se vuelve visible en el espectro infrarrojo. Y después ya se va desplazando hacia el rojo en una escala de días a semanas. Esta imagen la veremos ahora en un momento. Es el gráfico de básicamente lo que se observa en la kilonova frente a lo que dicen los modelos de qué es lo que se debería observar, y la verdad es que es francamente interesante. Dicen, más tarde hubiera sido imposible estudiar esta kilonova desde la superficie, pero eran condiciones perfectas para el telescopio James Webb y el instrumento NIRCam, que es la cámara de infrarrojo cercano, es decir, del espectro infrarrojo cercano, se llama así, y NIRSPEC, que es el espectrógrafo de infrarrojo cercano, para poder observar con ellos este entorno tan tumultuoso. El espectro tiene líneas amplias que muestran que el material se ha expulsado a una velocidad alta, pero hay algo que está claro. La luz emitida por el telurio, que es un elemento más raro que el platino en nuestro planeta. Esta capacidad tan sensible en el infrarrojo del telescopio James Webb ha ayudado a los científicos a identificar el hogar
la galaxia de la que proceden estas dos estrellas de neutrones que crearon la kilonova, una galaxia espiral a unos 120.000 años luz del lugar en el que se produjo esa fusión. Y no cuentan mucho más, en realidad, de hecho el artículo termina aquí abajo, pero lo que dicen es simplemente que antes de ese viaje eran dos estrellas masivas normales que formaban un sistema binario en su galaxia espiral, es decir, era un sistema binario, como multitud de sistemas binarios que hay en la Vía Láctea y en muchas otras galaxias del universo, y en algún momento fueron expulsadas. Dice, como el dúo, la pareja, estaba ligada gravitacionalmente por su propia gravedad, ambas estrellas fueron expulsadas al espacio intergaláctico en dos ocasiones diferentes. Dice, cuando una de las dos estrellas explotó como supernova y se convirtió en una estrella de neutrones, y cuando la otra también llegó al final de su vida y explotó como supernova. Es decir, fue la muerte de las dos estrellas la que hizo que este sistema binario abandonase su galaxia y comenzase ese viaje de 120.000 años luz a lo largo de cientos de millones de años. Dice, en este caso las estrellas de neutrones se mantenieron unidas como un sistema binario a pesar de las dos supernovas y fueron expulsadas de su galaxia. Viajaron aproximadamente el diámetro de la Vía Láctea antes de colisionar cientos de millones de años después. Los científicos esperan encontrar incluso más kilonovas en el futuro debido al aumento de oportunidades para tener telescopios espaciales y terrestres trabajando conjuntamente para estudiar los cambios en el universo. Por ejemplo, mientras Webb puede mirar más lejos en el espacio de lo que era posible hasta ahora, el campo de visión, es decir, la cantidad de espacio que puede observar el telescopio Nancy Grace Roman, que entrará en funcionamiento próximamente, permitirá a los astrónomos ver dónde y con qué frecuencia tienen lugar estas explosiones. Y luego aquí terminan con una frase de Ben Gompert, también coautor del estudio de la Universidad de Birmingham. Dice, el telescopio James Webb nos proporciona un impulso fenomenal, un aumento fenomenal, y puede que se encuentren incluso elementos más pesados. A medida que consigamos observaciones más frecuentes, los modelos mejorarán y el espectro puede que evolucione más con el paso del tiempo. El telescopio James Webb ciertamente ha abierto la puerta a poder hacer más y sus capacidades serán completamente transformadoras para nuestra comprensión del universo. Esta imagen, que es la que he dejado pendiente, dice aquí ya la descripción. Esta presentación gráfica compara los datos espectrales de la kilonova de esta ráfaga de rayos gamma 230307A observada por el telescopio James Webb y el modelo de una kilonova, es decir, lo que la teoría dice sobre cómo se debería ver una kilonova. Ambas muestran un pico muy claro en la región del espectro asociada con el telurio, con esa área marcada en rojo, ahora veremos la imagen en grande, y la detección de telurio, que es más raro que el platino en la Tierra, es la primera detección del telescopio James Webb de un elemento pesado, de manera individual, de una kilonova. Y este es el gráfico. Aquí voy a hacer la cámara más pequeña, así se puede ver mejor. Este es el gráfico y se puede ver en naranja el modelo, es decir, lo que dice la teoría de cómo se debería observar una kilonova, y en blanco los datos del telescopio James Webb. Y la verdad es que encajan muy bien. Encajan muy bien. En una longitud de onda de luz de micrones. Y aquí en vertical el brillo. Más tenue hacia abajo, más brillante hacia arriba. Y lo que vemos básicamente como el brillo empieza bastante estable, llega un momento en el que sube y luego cae, pero no llega a los valores iniciales y continúa subiendo a medida que nos vamos desplazando por la longitud de onda de la luz. Encaja muy bien con lo que dice el modelo, y eso lo que quiere decir es que el modelo es bueno, pero evidentemente que sea bueno no quiere decir que no se pueda refinar, y estas observaciones lo que van a permitir es eso, el poder refinarlas. Así que esto es lo que os quería contar en este caso, en este vídeo, porque es algo que resulta muy interesante. No es habitual el poder estudiar kilonovas todavía, es un fenómeno muy raro, ya lo dice el artículo. Pero además es que ahora estamos en un punto en el que ya no solo el telescopio James Webb, es que están a punto de entrar en funcionamiento observatorios como Nancy Grace Roman, que van a hacer que se pueda observar mucho firmamento a la vez, es decir, mucho universo a la vez, y captar fenómenos como este y estudiarlos de una manera que hasta ahora no era posible. Así que es cuestión de tiempo que se entienda mucho mejor cuál es el origen de elementos como el yodo o el telurio, y que se pueda determinar de dónde vienen, porque hay que recordar que prácticamente todos los elementos de la tabla periódica tienen una fuente natural. Muchos de ellos se forman en el interior de estrellas como el Sol o estrellas más masivas, especialmente en el caso de estrellas más masivas si hablamos de elementos hasta el hierro, porque a medida que llegan al final de su vida
van fusionando elementos cada vez más pesados. El último es el hierro, se puede generar alguno más, pero el último es el hierro porque a partir de ahí ya la fusión de elementos más pesados que el hierro lo que provoca es que la estrella acelere su muerte porque dan menos energía de la que necesita su fusión. Es decir, lo único que sucede es que la estrella acelera su muerte. Y es en supernovas, es en kilonovas, donde se forman otros elementos más pesados como es el oro, el platino o el telurio. Así que resulta muy interesante porque ayuda a eso, ayuda a entender cuál es el origen de esos elementos y nos ayuda a ver que algo que es tan útil como el yodo, es tan importante para la vida, procede de la colisión de estrellas de neutrones. Y por tanto ese material llegó al sistema solar, a la nebulosa en la que se formó el sistema solar hace miles de millones de años, gracias a estrellas masivas que vivieron, murieron y chocaron, dando lugar a una kilonova que esparció esos elementos para que se integrasen en esa nebulosa en la que posteriormente se formó el Sol millones de años después. Es una conexión, lo decía Carl Sagan, estamos hechos de polvo de estrellas. Es literal, es literalmente así porque venimos de esos elementos formados por estrellas, ya sea en su interior, ya sea en colisiones, que vivieron mucho antes de que se formase el Sol, y eso es algo que también resulta muy interesante. Así que, habiendo dicho todo esto, ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, como siempre, y por tanto lo único que me queda por decir es que ya sabéis que me podéis encontrar en redes sociales, ya sabéis que estos días también podéis encontrar los directos en Twitter y en YouTube, todos los días menos los sábados. Esta semana, por ejemplo, ha habido algún día que no he podido por asuntos personales. El lunes y el viernes no ha habido retransmisión por eso, pero por lo general mi intención es que sea todos los días menos los sábados, unas 2 horas de charla. Así que estáis más que invitados a pasar por aquí si queréis. Y habiendo dicho esto, no tengo mucho más que añadir, salvo como siempre, muchas gracias por ser parte de la comunidad, muchas gracias por estar ahí semana a semana. Espero que el vídeo os haya gustado y esto es lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.